Vengo a hablarles acerca de otra mujer, pero no cualquier mujer, mujeres de la Biblia, mujeres empoderadas, mujeres llenas de la gracia, llegaron a ser llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo. Pero yo quiero que vayamos a esta historia, a esta cronología bíblica, y vamos a estar leyendo mucha Biblia hoy, pero esta historia para que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve qué nos quiere hablar el Señor en esta mañana y qué nos quiere enseñar aparte en este maravilloso relato bíblico que lo encontramos en Josué capítulo 2, y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía y la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndole: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Verso 8. Antes que ellos durmiesen, ella subió al terrado y le dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia, vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. La palabra que Dios nos trae en esta mañana, el Espíritu Santo ha regalado este nombre: una señal segura. Diga conmigo: una señal segura. Gloria a Dios. Y que salváis y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, los 2 espías le dijeron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis que este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros
haremos contigo misericordia y verdad. Diga conmigo, misericordia y verdad. Gloria al Señor. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estar escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. Diga, tú atarás este cordón de grana. La grana significa rojo. La grana significa color rojo. Dice: y atarás. Tú atarás este cordón de grana a la ventana. ¿Y qué más? ¿Dónde qué? ¿Voy en dónde? ¿Versículo qué? Así. Y reunirás en tu casa. Diga conmigo: reunirás en tu casa. Diga a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y así tú denunciaréis este nuestro asunto. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ese cordón puede ser una misma soga, puede ser un mismo cinto, o puede ser una misma cuerda. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por su palabra? Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra, Señor, comience a caer en el mejor terreno, Señor. Que caiga en un corazón, Señor, que la acepte, que la reciba, Padre, y que seas tú, Señor, enseñándonos, Señor, cada día, y dándonos la revelación a través de tu Santo Espíritu Divino, Padre de la gloria, que está en nosotros. Bendito Dios. Padre, yo te doy gracias por mi vida, Señor, que por misericordia expongo tu palabra, Señor. Guárdame cada día, Señor. Guarda nuestro corazón, oh Dios. Amado Dios, que esta palabra, Señor, trascienda y sea difundida, Señor, hasta lo más recóndito, Padre de la gloria, de esta tierra, Señor. Hasta el fin, amado Dios, que llegue, amado Jesús. Que no sea una palabra de conocimiento, Señor, que no sea una palabra de logos, sino que sea palabra de Dios, colocada por el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Abra nuestro corazón en esta mañana, Señor. Abra nuestra mente, Padre de la gloria, a recibir, amado Jesús, a sentarnos, Padre de la gloria, Señor, en esa silla espiritual, Padre de la gloria, que eres tú, mi Espíritu Santo, en el trono de la gracia, para estar contigo, Dios, a estar delante de ti, de tu presencia, bendito Dios, a estar en la mesa, Padre de la gloria, como tú quieres que estemos, Señor, allá, Señor, sentados, Padre de la gloria, para que tú mismo seas que nos sirvas, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te servimos a ti, Señor, como servidores tuyos, Dios, llamados por ti, Señor, a llevar tu mensaje, Padre de la gloria, de salvación y relación contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí vemos una mujer de nombre, ¿cómo se llamaba esa mujer? Rahab. Y Rahab es una mujer que fue muy importante para la descendencia o para el linaje del Señor Jesús.
¿Quién iba a creer que una mujer como fue ella tuviera ese gran privilegio de ser una mujer pagana, una mujer que no era israelita porque era cananea, y una mujer que la Biblia lo dice, en Hebreos 11:31 habla que fue una mujer ramera también? Pero aparte de llegar a ser una mujer ramera, fue una mujer que fue esposa también, porque fue mujer de un hombre que se llamó Salmón, y Salmón vino a ser el papá de Boaz, ¿cierto? Y Boaz siguió la descendencia hasta llegar a David, y Boaz fue el esposo de Ruth. Entonces vemos esta mujer donde Dios permitió llevar a esta mujer. Dios conocía ya el corazón en esta mujer, Dios lo conocía, y esta mujer también estaba preparada porque ya había oído hablar de Dios. Porque mire lo que dice en el verso 10 de la palabra que ahora acabamos de compartir. Porque hemos oído que Jehová, y se incluye esta mujer, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, enemigos de los israelitas, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y dice en el verso 11: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. El pueblo cananeo para aquel tiempo era enemigo del pueblo de Israel. Y esta mujer no desmayó su corazón. Esta mujer no se desalentó. El pueblo de él sí estaba desalentado. ¿Por qué? Porque al otro lado del Jordán, Josué y su ejército estaba conquistando y derribando reyes malos, estaba acabando con los enemigos de Israel. Cuando Josué comienza y cruza el Jordán, tenía que encontrarse con Jericó. Era necesario encontrarse con Jericó. ¿Y qué representaba Jericó para aquel tiempo? Una ciudad fortificada, una ciudad opulenta. Y ahí en esa ciudad vivía esta mujer, y no en cualquier lugar, porque vivía en un sitio estratégico, que era en toda una esquina, en todo lo alto de Jericó. O sea que Dios no se equivocó nunca con esa mujer, ni se ha equivocado con nosotros. ¿Cuánto es la gloria a Dios? ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios lo que hace, lo hace perfecto. Entonces había un desánimo, había un desaliento en el pueblo de Jericó, de los hombres de Jericó, siendo una ciudad muy amurallada, muy fortificada. Había miedo. Ellos tenían miedo por lo que les podía pasar. Entonces vemos a esta mujer, ¿sí? Ahora dice, esa mujer recibe a esos dos hombres de Dios, a esos dos hombres, y ahí mismo el rey de Jericó se da cuenta. Y esa mujer, como era también, prestaba un servicio en su casa, como en ese tiempo, como mesonera, entraban y salían muchas personas. Ya Dios sabía, para que los hombres de Dios pasaran desapercibidos y ella pudiera recibirlos, pudiera darles hospedaje, o esconderlos. Pero fue una mujer también ingeniosa. ¿Por qué ingeniosa? Porque ella los hizo, dice la palabra de Dios, mas ella los había hecho subir al terrado, o sea, la terraza de la casa de ella, y los había escondido, los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Los manojos de lino fueron para esconder los hombres de Dios, los espías del Señor. Fue una mujer supremamente inteligente, y lo mejor de todo, que esta mujer fue una mujer que era temerosa de Dios sin ser israelita. Ya había un temor de ella en el Dios que adoraba Josué, en el Dios que tenían los espías que ella había escondido. Entonces aquí vemos una mujer
una mujer grande, una mujer llena en su apariencia, pero no para ella, sino para ayudar a que su pueblo fuera salvo. Acá vamos algo que representa, ahora que simbolizaba y representaba el cinto rojo. Recordemos que ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro. Ellos le dijeron a los espías: y cuando haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Aquí vemos un pacto, aquí vemos una promesa que ella le pidió a los dos espías para que ellos le cumplieran. O sea, fue una mujer también de autoridad, una mujer de palabra, una mujer que tenía Dios preparada para la conquista de Canaán. ¿Y qué representa el cinto? La señal del cinto rojo, o de la cuerda, o de la soga, espiritualmente hablando en esta mañana, en esta historia. ¿Qué representa? ¿Sí? ¿Qué representa? Primero representa el cinto rojo. Cinto rojo representa la señal de la salvación. La señal de la salvación. Ya estaba Cristo ahí presente en esa cuerda roja. Tremendo, ¿verdad? Ya estaba ahí Cristo, ya estaba ahí representando la sangre de nuestro Señor Jesucristo, significando la sangre de Él. Vamos a Romanos 3:25. Romanos capítulo 3, verso 25. ¿Qué nos dice la poderosa palabra de nuestro Dios? Dice la poderosa palabra, arriba hay un título que dice, en el mismo capítulo 3, en el verso 21 hay un título que dice, o un subtítulo dice: la justicia es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe. Y ahora en el verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria al Señor. Recordemos que Dios, nuestro Dios, no miró el pecado de Rahab. Si Dios hubiera colocado la mirada en el pecado de Rahab, como quiere, y nosotros a veces nos hacen pensar y personas colocar: no es que yo fui esto o aquello, no es que yo fui un asesino, no es que yo fui un violador, no es que yo fui un mentiroso, no es que yo fui un traficante, un drogadicto, un homosexual, bueno, una cantidad de pecados. Ahora la pregunta es: ¿Dios colocó la mirada en el pecado de Rahab? No. ¿Nunca la colocó? También la fe que tenía esa mujer, la fe, Dios colocó fue la mirada en la fe de esta mujer. Y el servicio que ella ayudó. Dios colocó. Amén. ¿Y qué vemos ahí en la palabra? ¿Sí? Que Dios no coloca la mirada en el pecado de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo coloca la mirada en la fe con que nos acercamos a Él. Por eso somos justificados por la fe. Por eso Dios escogió de lo vil y menospreciado esta mujer. Muchos de pronto la menospreciarían, porque ramera para aquel tiempo era una prostituta también, de oficio, como será ahora, una mujer que son despreciadas. Muchas mujeres de esas son despreciadas, pero no sabemos lo que puede tener de Dios y puede ser usada por Dios. Entonces esta mujer, Dios, nuestro Dios, no se equivocó cuando Él la escogió a ella, porque ella tenía preparada para recibirle a Él y recibirle a sus dos hombres, a sus dos varones de Dios, que fueron esos dos espías que fueron. Ahora, el cinto o la cuerda roja, si ese cordón
representaba, como le decía ahora, simbólicamente ya estaba Cristo ahí en casa de esa mujer. Ya estaba Cristo trabajando en casa de esa mujer como está Cristo trabajando en nosotros. Tenemos el cinto rojo ahora espiritual. No cargamos un cinto rojo, no cargamos un cordón o una soga roja, pero la Biblia me enseña que ellos le dijeron que tenía que atarlo a la ventana para ellos bajar. Cristo nos ata a nosotros, ¿amén? Cristo nos ató a nosotros a Él, porque estábamos y nos desató del pecado donde nos encontrábamos. Porque dice la palabra de Dios que sí, estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso debemos predicar que la salvación. Y hemos venido predicando acerca de la salvación eterna de nuestra alma. Muchos nos están tocando este tema y es el Espíritu Santo me ha estado ministrando que es el tema más importante, la salvación de nuestra alma, porque entonces no tendría ningún sentido predicar el Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, pues vamos al libro de Josué. Vamos al libro de Josué, donde el Señor nos enseña y nos da acerca de lo que tiene que seguir tratándonos a nosotros cada día, llevándonos cada día para ser mejores cristianos, ser mejores personas. Y esta mujer llegó a ser tan importante para Dios que se hizo partícipe del pueblo de Israel. Porque les hablaba ahorita de Salmón, su esposo, que Salmón era israelita. Y al esposo ser israelita ya pasaba a ser ya del pueblo de Dios completamente esta mujer. Entonces ella, aquí, hablando del cinto rojo, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, que dice cuerda. En otras versiones puede decir cinto, en otra puede decir soga, en otra puede decir cordón, pero era rojo. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Entonces ahí es cuando Dios comienza a usar esta mujer. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Entonces el hermano hablaba acerca de insistir, gloria a Dios, ¿cierto? Ella les insistía, tener insistimiento, insistía a ellos que tenía que cumplirles el juramento que ellos les había hecho. ¿Por qué? Porque ahí en Jericó los otros eran una cantidad de desobedientes. La única que tenía su corazón preparado, la única que tenía el corazón listo, era ella nomás. Porque tenía fe. Tenía una fe, y oiga esto, iglesia, hermano precioso, tenía una fe sencilla. No era una fe extremadamente grande, era una fe sencilla. Una fe que a Dios le agradó. A Dios no le agrada que usted diga tengo mucha fe, sino una fe sencilla, una fe que le agrada a Dios. Y tenía gracia esa mujer para con Dios. Dios la escogió porque fue una mujer que halló la gracia del Señor. Amén. Una mujer y que tenía el recuerdo, como le decía hoy, todo lo que Dios, los milagros que Dios había hecho, ella lo tenía presente y ella no estaba desanimada, ella no estaba desalentada, ella no estaba triste como su pueblo, porque ellos, el pueblo de ella, estaban llenos de miedo. El diablo coloca miedo, mis amados. El diablo coloca temor. El diablo coloca desesperación, desaliento coloca a él, y que el Señor lo reprenda. Porque ella no, ella estaba ahí contenta, sirviendo, ella es una mujer de servicio, sirviéndole a ellos. Y ahí, y pónganle cuidado que dice ella, dice ahí, y que antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado para seguirles insistiendo de lo que habían hablado, que no se olvidara de ese pacto, de ese juramento que había hecho con ella.
¿Y cuál era ese? ¿Cuál era ese? Pues con su familia. Cristo no quiere que ninguna familia se pierda, amén. Cristo no quiere que ningún hijo se pierda, que ninguna familia, sea la que sea, en la condición que esté, no importa, pero Cristo no quiere que nadie se pierda, así no pierda. Ahora, esa cuerda roja también puede simbolizar algo muy importante. Cristo está presente ahí ya, y puede simbolizar también una marca de protección o un sello de protección. La sangre de Cristo nos protege, amén. La marca que quedó allá en el pueblo israelita cuando el ángel de la muerte pasó, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo el hombre de Dios? Que marcaron los dintales de su casa para que cuando pasara el ángel de la muerte no podía entrar, ni siquiera podía tocar la puerta. Aquel enemigo no puede tocar esta puerta, esta casa, porque es casa de oración, porque es casa de bendición, casa, cielos abiertos, porque Dios nos ha colocado acá con un propósito. La ofrenda es para Él, la honra y la gloria es para Cristo Jesús. El ángel de la muerte pasó y no se atrevió ni siquiera a poner la mano. Cuando nosotros estamos inmunizados, estamos impregnados con la sangre de Cristo, se quema la persona que va a venirles a hacer un daño. Y créalo, hermano, esta mujer lo creía. Por eso ella, ahora adelante vamos a ver algo ahí, de que cuando los hombres le dicen que vuelva a colocar ese cordón para cuando vaya el ejército de Josué, el ejército de Israel a atacar, ya con el tiempo, pasado el tiempo, ellos vieran que estaba ahí la cuerda colgada ahí en su casa. Y esa casa no podía ser tocada. Esa casa, ni su familia, ni ninguna otra persona. Entonces ese cordón, ese cinto rojo también puede representar un sello de protección, ¿sí? Como fueron sellados los 144,000. ¿Recuerda esa palabra? Lo vamos a ver ahora. Josué 12:14, ahí mismo en Josué, pero en el verso 12 y en el 14 vamos a recalcar esta palabra para que nos quede a nosotros, que es pura y netamente salvación de Cristo ya hay presente, y que salvaréis, oiga, en el verso 12, vamos a leer en el 12, para mirar las promesas y la insistencia de esta mujer hacia los dos espías. Os ruego pues, hacia los dos varones de Dios, os ruego pues ahora, miren que es ahora. A mí no me está hablando la palabra de un pasado, ¿sí? Ni de un futuro, está hablando de un presente. Esa es la verdad presente en el Antiguo Testamento. Y ahora os ruego pues ahora que me juréis, oiga, por Jehová. Mire esa mujer tan valiente, lo que le decía a los dos hombres de Dios, que como he hecho misericordia con vosotros, o sea, con los dos espías, porque los ayudó a esconder, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, como dice la palabra que estamos hoy predicando, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, oiga, y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Estaba para muerte ese pueblo de esa ciudad de Jericó. Era una muerte ya que se avecinaba para ellos. ¿Por qué? Porque era un pueblo enemigo, y porque era una conquista, era una tarea conjunta de que el pueblo de Dios tenía que eliminar a esos enemigos para conquistar la tierra de Canaán. Y era algo, eso era algo porque era un lugar muy, pero muy fuerte, y tenía un ejército bien poderoso también, pero para Dios no hay ejército que valga, ¿ven? No hay ciudad amurallada o fortificada que no pueda ser destruida por el poder de Dios que quiera levantarse. Entonces, ahí vemos, y vamos a Efesios. Vamos a mirar a Efesios, libro de Efesios capítulo 2, versículo
8 y 9. Aquí vamos a ver algo muy importante, como toda la palabra de Dios, pero algo que nos va, 2, 8 y 9, que nos va a decir y a confirmar esa palabra que estamos ahí a través del libro de Josué. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. La fe, mis amados. Por eso esa mujer fue salva junto con su familia, por la fe que esa mujer tuvo. Y nosotros somos salvos por la gracia y por la fe. Esa mujer halló gracia, esa mujer halló bondad, esa mujer tuvo misericordia con ellos. Cristo tiene misericordia con nosotros, Cristo tiene bondad con nosotros y para con la humanidad. ¿Por qué? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don ¿de quién? De Dios, no por obras. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Pura salvación. Amén. La salvación es sencilla de obtenerla. El hermano predicaba sobre la salvación y el Espíritu Santo me colocaba más y predique más de salvación, porque a eso es que hemos sido llamados nosotros. Amén. Que ninguna alma, Rahab no quería, y ya de pronto ella quería que otros desobedientes de Jericó pudieran alcanzar la salvación, pero no la escucharon, no le creyeron a ella. Pero ella no se limitó por las voces de ellos, ella siguió adelante luchando e insistiendo por su familia. ¿Cuántos de nosotros a veces nos cansamos y decimos: no más, no quiero orar más por mi familia, no quiero más por tal persona, no quiero? Pero hay que seguir insistiendo, gloria a Dios. Amén. Hay que seguir insistiendo, mi hermano. No hay que desfallecer. ¿Por qué? Porque si uno desfallece, eso es lo que el maligno, el angustiador quiere a uno: desanimarlo, desalentarlo. Esta mujer, siendo una mujer cananea, una mujer con llena de defectos también, pero también llena de virtudes, ¿sí? Porque Dios es maravilloso. Y a veces se pregunta uno: ¿será que cuando una persona de la calle, una persona del mundo le habla una palabra de Dios, Dios lo está usando? Dios le está hablando, Dios le está usando. Póngale cuidado. Si uno no le coloca cuidado es porque uno no quiere, pero Dios, el Espíritu Santo, puede estar hablando a través de esa persona, como pasó con esta mujer. Ahora, ¿cómo podemos aplicar nosotros que Rahab se aplica en nuestra vida? Pero hay otra parte que no quiero que se vaya. El cinto rojo, la soga roja, o esa cuerda, o ese cordón, también es símbolo de la fe, como estamos estudiando. ¿La fe de quién? La fe de Rahab, ¿sí? En la promesa con los espías, la que acabamos de leer, ¿sí? Símbolo de la fe. Por la fe somos salvos, por la gracia de Cristo somos salvos. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Amén. Así que no se preocupe por los cuentos que le estén diciendo por ahí. Crean en la palabra de Dios, que es pura, que es santa. Crean en esa salvación que tiene el Señor con nosotros y con la humanidad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entrar a conocer más espiritualmente ese cinto rojo o esa señal segura? La palabra de Dios es segura, dice la Escritura. Dice la Biblia que es segura. O sea que no tiene sombra de variación. La palabra de Dios permanece fiel. O sea, podemos confiar en ella, ¿sí? Por eso esta señal de este cinto, que era prototipo, figura, representación o símbolo de Cristo, esa mujer obedeció la voz de Dios a través de los hombres, a través de esos dos espías. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué importancia le tenemos que dar a la fe? ¿Ustedes creen que la obediencia es una señal para nosotros seguir caminando con Cristo? Claro que sí. La obediencia tiene que llevarnos a nosotros a un entorno
a un sentir de seguir caminando con el Señor. ¿Por qué? Porque es una fe sencilla. Esta mujer, aparte, fue una mujer que no se dejó creer ni meter miedo. Ella esperó en Dios, esperó la promesa. Incluso ella estuvo dispuesta siempre a ayudar. Siempre el don de ayudar. Nosotros debemos estar dispuestos. Nosotros debemos estar dispuestos para toda buena obra. Amén. Entonces, ella fue una mujer que no se dejó afectar. Fue una mujer que predicó, porque le predicó a su familia. Y fue una mujer que insistía en la predicación y en la fe de que ella había estado con el Señor, obedeciéndole a través de lo que Dios le había encomendado hacer. Su fe en esta mujer, ¿sí?, era tan grande para que el pueblo de Israel llegara a conquistar y a la victoria en Jericó. El rey de Jericó representaba el perseguidor. ¿Y cuál es el perseguidor ahora? El maligno, el enemigo. El enemigo del rey sabía que de pronto esta mujer podría haber escondido a estos dos hombres de Dios, pero esa mujer fue muy astuta, muy inteligente, para no permitir de que esos hombres hubieran sido encontrados, porque Dios sabe en qué momento va a usar a alguien, y Dios sabe en qué momento puede hablar a alguien a través de la persona que uno menos piensa. Ahora Dios recompensa a esta mujer. Hay una recompensa grande para esta mujer. ¿Y por qué fue una recompensa grande? Porque después de pasar a ser una mujer pagana, una mujer cananea, una mujer que no tenía sino, yo me imagino que allá en esa ciudad todos la conocían, todos, porque todos tenían que llegar allá, porque era la casa de ella, era en lo alto, ahí en el muro, y todos tenían que llegar ahí. Todos los visitantes, los clientes, todos los que llegaban ahí, a que ellas les prestaron servicio. Pero Dios miró a esta mujer con una virtud grande, con una recompensa de que llegó a ser parte del pueblo de Cristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros ya somos parte del pueblo de Cristo? Amén. Nosotros somos parte del pueblo de la salvación, mis amados. Por eso tenemos que seguir, que el Señor nos siga reclutando en Cristo y que nosotros sigamos reclutando almas para el Señor. Amén. Somos soldados y un soldado recluta almas. Esta mujer reclutó su familia. Mire que en la historia, en la narración, nadie más aparece sino solamente su familia. Y ella comenzaba a insistirle, como la tsunamita le insistía. ¿Para qué? Era insistente ella para buscar, para que ese hombre posara ahí, para que el profeta de Dios, el varón de Dios, se quedara ahí. Y ella insistió, y estos varones, estos espías también se quedaron allí, pero no porque ellos quisieron quedarse, fue porque era un propósito de Dios. Dios quiere llevarnos a nosotros a otro nivel de madurez espiritual, de un propósito, y que el contenido que haya en mí en Cristo, ese contenido lo pueda llevar yo a otra alma, ¿sí? Y no mirarle el pecado. Dios no miró el pecado en esa mujer, y yo me imagino que tenía otros pecados. Dios miró fue lo que esa mujer, y aparte de eso era una mujer trabajadora, una mujer llena de fe, con una fe que solamente Dios miró, porque los de su casa no se dieron cuenta de la fe de ella, porque ella quería que su casa no se fuera a perder, porque ella sabía el juicio que iba a venir sobre ese lugar.
nosotros sabemos que ahí viene el juicio de Dios, ¿sí? Pero nuestra familia hace caso omiso a esos juicios. Pero nosotros somos los llamados para orarle a Dios por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros tíos, aún por esa persona. Primero la familia, primero nosotros. Nosotros le podemos predicar a muchas personas, pero tenemos que predicar, empezar por nuestra familia, porque esta mujer lo hizo. Esta mujer nos dejó ese ejemplo acá. Y desistía a los varones de Dios, desistía a los espías. Mire, no se olvide de lo que pactamos, no se olvide de lo que ustedes me dijeron, porque yo les cumplí. Mire, Cristo, nuestro Dios, no se olvida de nosotros. Somos nosotros los que hacemos que se nos olvide lo que Dios está obrando en nosotros y lo que seguirá obrando a través del Señor. Yo quiero que nos coloquemos de pie y vamos a orar. Vamos a estar en la presencia de Dios. Amén, claro.